Hola, ¿cómo están? Un día más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias sobre temas de discipulado. Y hoy quiero proponerte hablar sobre el enojo. ¿Cómo controlas tus enojos? ¿Sabes que uno de los problemas más serios del ser humano es precisamente el del enojo? Aún dentro de las familias y aún dentro de la iglesia. Lamentablemente pareciera que tampoco nosotros los cristianos estamos preparados para manejar y controlar el enojo. No sabemos cómo ubicarnos bien en este tema. Sin embargo, la Biblia es bastante clara al respecto. Por ejemplo, en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 26, leemos: si se enojan, no pequen. Procuren que el enojo no les dure todo el día. Este versículo nos dice que hay algo bueno y hay algo malo en el enojo. No nos dice que no nos enojemos. Nos está diciendo, sí se enojan porque habrá circunstancias en tu vida que producirán esa reacción. Si se enojan, no pequen. ¿Y cuál es el pecado? El pecado es las consecuencias que trae el enojo cuando ese enojo se anida en nuestro corazón, en nuestra mente. De manera que encontramos que hay algo bueno y hay algo malo en el enojo. Veamos primero lo bueno. El enojo es una emoción que nos ayuda a darnos cuenta de lo que nos hace mal para poder rechazarlo. En Génesis 6 leemos que Dios en un principio se enojó porque había aumentado la maldad en el mundo. Si nosotros no nos enojamos contra el mal, ¿cómo nos defendemos de él? Esta es la parte positiva, la parte buena del enojo. Ahora veamos lo malo. Y lo malo del enojo es que si dejamos que anide en nuestra vida, que permanezca en nosotros, que haga raíz en nosotros, se convertirá en rencor, amargura y hasta puede llegar a afectar nuestra salud. ¿Cómo manejas tus enojos? ¿Cuáles son las cosas que te enojan? ¿Cómo se manejaban en tu casa donde fuiste criado con el enojo? En el capítulo 4 de Génesis, versículo 6, Dios le pregunta a Caín: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? En otra versión dice: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Y me gusta esta versión porque realmente he conocido a algunas personas que viven enojadas, quizás vos también las conocés, y se les nota en su rostro el enojo. Hasta tienen huellas, marcas en su cara que reflejan que son personas que viven más tiempo enojadas que felices. Y lo que vemos aquí en este pasaje es que se le notaba a Caín en su semblante, en su rostro, que estaba enojado. Si leemos el contexto en este capítulo 4, percibimos que Caín se había guardado un enojo. Él eligió callarse delante del Señor y finalmente mató a su hermano. Abel no había hecho nada contra su hermano Caín. Sin embargo, el enojo no controlado de Caín contra Dios, por no haber aceptado con agrado su ofrenda, lo llevó a convertirse en el primer fratricida de la historia. Por eso, el enojo es un arma mortal. El enojo es un arma poderosísima que nos lleva a cometer pecados
tremendos, con consecuencias tremendas, si dejamos que pase todo el día en el que estemos enojados. Por eso el consejo de Pablo es que no termine el día sin que dejes el enojo, te despojes de ese enojo. Si no perdonamos a aquellas personas que nos lastiman, podemos hacernos daño a nosotros y hacerle daño a esa persona o a una tercera persona. El enojo descontrolado puede llevar, como en el caso de Caín, a afectar a personas ajenas a la que dieron lugar el enojo. El enojo de Caín fue contra Dios y sin embargo se tomó venganza de su hermano Abel. Por eso decimos, mis hermanos, que no es malo enojarse. Lo que nos puede hacer mal y hacerle mal a las personas que nos rodean es lo que hacemos con el enojo. ¿Cómo reaccionamos ante el enojo? ¿Cuánto tiempo permitimos que el enojo se anide en nuestra vida? Por eso es bueno preguntarte, ¿qué vas a hacer con tus enojos? ¿Vas a guardarlos y dejar que endurezcan tu corazón? ¿O vas a abrirlo delante del Señor para vaciarlo y mantenerlo limpio? Se dice muchas veces que la iglesia es el único ejército que maltrata a sus soldados. Y algo parecido también ocurre en ciertas familias. ¿Cuántas personas heridas encontramos en muchas familias? ¿Será porque no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Nos tratamos tan mal a nosotros como maltratamos a los demás? El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano Abel? Y también el Señor nos pregunta a nosotros, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué es lo que nos impide verlos y aceptarlos como realmente son? Y muchas veces lo que nos impide verlos como lo que son es el compararnos permanentemente con ellos. Compararnos permanentemente con otros hace que nunca podamos darle a los otros los valores que realmente tienen. Porque no podemos darnos a nosotros mismos el valor que realmente tenemos. El problema no está en ellos, está en nosotros. Porque no nos valoramos como lo que realmente somos. El Señor nos ve con ojos de amor y como personas únicas y valiosas. Quizá la mejor manera de comenzar a valorar a las personas que nos rodean es comenzar a darnos a nosotros mismos el valor que tenemos y que Dios nos ha dado cuando nos creó. Un buen ejercicio para cambiar la visión sobre los demás es comenzar a identificar sus cosas buenas, sus virtudes, mirarlos desde sus cualidades para que éstas se destaquen de las dificultades y se pongan en el lugar correcto. Y no sobredimensionar sus defectos a nuestros ojos, para que la gracia de Dios se derrame sobre la vida de nuestro prójimo y sobre la nuestra. En Génesis 4:10, Dios le pregunta a Caín, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué has hecho? Todos tenemos dentro de nosotros la bondad original como la marca de la imagen y semejanza a Dios. Pero también tenemos dentro de nosotros la imagen, la impronta de las consecuencias del pecado original. Nunca vamos a poder controlar nuestras emociones e impulsos negativos hasta que no los reconozcamos y nos hagamos cargo de ellos para cambiarlos. Pensá por un momento, ¿cuáles son las peores cosas que podrías hacer y por las cuales el Señor te podría preguntar, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué es lo que te lleva al enojo, al resentimiento, a una necesidad profunda de venganza cuando te hacen algo que no te agrada? Las acciones son la consecuencia de una raíz en nuestro interior que nos lleva a tener ese fruto.
¿Cuál es esa raíz? ¿Cuál es la herida que no ha sido sanada en tu vida y que provoca esa respuesta? En el caso de Caín, podríamos decir que fue la falta de reconocimiento por parte de Dios y el no haber sido elegido lo que le provocaron esa conducta frente a su hermano. Pero ¿sos vos una persona que necesita recibir también reconocimiento permanente? ¿Y el no ser reconocido te provoca reacciones adversas? ¿Crees que mereces ser reconocido entre los demás? ¿Considerás que nadie hace las cosas mejor que vos? Si es así, mi hermano, mi hermana, lleva hoy mismo al Señor esas heridas, esos dolores que te llevan a ser una persona que se enoja con mucha frecuencia, que busca el perfeccionismo en todo. Perdoná a quienes no te reconocieron, a quienes te lastimaron, y permití que el Señor te consuele y te sane para que nazca un sentimiento nuevo en vos. Y si haces estas cosas, entonces sucederá lo que Pablo escribió en Efesios 4, 26 y 27, que parafraseándolo dice: cuando te enojes, no pecarás, no permitirás que el enojo te dure hasta la puesta del sol, ni le darás lugar al diablo en tu vida. Interesante que en el Salmo 37, versículo 8, leemos también: refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Hay algo bueno y hay algo malo en el enojo. No permitas que el enojo, guardado en tu corazón, no solucionado la causa, no aceptando lo que vos realmente sos delante del Señor, permita que ese enojo produzca ira, resentimiento y te lleve a hacer algo que desagrada a Dios y que afectará tu vida y a las personas que te rodean. Controla tu enojo. Como dice el salmista, refrenalo. Abandona la ira. No te irritas para que no te conduzca al mal. Yo espero que puedas lograrlo y creo que lo vas a lograr si te sometes a la voluntad del Señor, si le entregas tus enojos, tu carácter, si esas marcas que se estaban empezando a marcar en tu vida, de persona con el ceño fruncido, empiezan a cambiarse por marcas que reflejen que sos un hijo y una hija de Dios, lleno de su presencia, y que Él te guarda de todo mal. Que así sea en tu vida. Dios te bendice y mañana si Él lo permite, trataremos otro tema de interés.